¿Puede Dios usarte para fortalecer a la iglesia, para ser un hombre, una mujer de Dios, aun cuando vienes de una familia de inconversos? ¿O qué tal si tienes un pasado, un trasfondo en el cual creciste sin un padre, una madre, o sí tuviste padre o madre, pero fueron un pésimo ejemplo en tu vida, creciste rodeado de un ambiente de pecado, quizás un padre que te abandonó como parte de la familia, abandonó a tu mamá, abandonó a tus hermanos, una madre quizás que hizo lo mismo, dejó a tu papá, dejó a tus hermanos, o quizás vienes de una familia que no llegó a ese extremo, pero hubo situaciones que han marcado tu vida. Esto es, te han llevado quizás a cultivar hábitos de pecado que hacen que tu vida cristiana sea más difícil. ¿O qué hay aún si creciste con padres que profesaban ser cristianos, pero que uno o los dos mostraron hipocresía y realmente no se esforzaron por honrar a Dios? ¿Y qué tal como padre o como madre soltera, como padre soltero? ¿Te preocupa que tus hijos no podrán llegar a ser un hombre, una mujer de Dios por las carencias económicas o espirituales? Quizás de nuevo por tener un cónyuge inconverso o de nuevo aún un cónyuge cristiano, alguien que profesa ser cristiana pero con hipocresía y por lo tanto un mal ejemplo para tus hijos y tienes temor como padre, como madre de que tus hijos lleguen a ser como ese cónyuge. Dios tiene el poder para tomar a una persona de un ambiente con carencias espirituales y económicas y hacer de esa persona un hombre, una mujer de Dios. Eso debe traer consuelo a tu vida. Sea que te encuentres en una situación en la que no tienes ejemplos y te preocupa que vas a terminar como ellos, o sea que tú como padre o madre veas que tu familia no es lo que debe ser y te preocupa cómo vayan a terminar tus hijos. Esta es una gran verdad que debe traer aliento a tu vida. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Abraham creció en la idolatría de acuerdo con Josué 24, sin embargo lo vemos en Génesis 22, mostrando un ejemplo de fe abnegada al ofrecer a Isaac en ese acto monumental de adoración cuando Dios le pidió que sacrificara y quemara a su hijo. ¿O qué tal José? Ahí en Génesis, recuerdan en los últimos capítulos de Génesis, creció con un padre, Jacob, que fue un engañador, parcial con sus hijos. Todo lo que un papá no debía hacer en términos generales, eso fue el papá de José, Jacob. Su mamá en una rivalidad con su madrastra, porque recuerdan que era bígamo, Jacob, y encima de eso José tenía hermanos que lo odiaban al grado que lo secuestraron, recuerdan, lo vendieron. Sin embargo, lo vemos al final de Génesis siendo un ejemplo de humildad, de confianza en Dios, un hombre de Dios. ¿Y qué tal Ruth? Una mujer joven, inexperta en términos de sentido común en la vida quizás, viuda, pobre, de una nación odiada por Israel, que eran los moabitas, y sin embargo Dios la convirtió y le dio el privilegio de ser la única mujer en toda la Biblia, Ruth 3, llamada mujer virtuosa. Qué contraste, ¿no es cierto?, ver esto con la manera de pensar del mundo, con la psicología que piensa que tu presente y tu futuro quedan destrozados o marcados por tu pasado. Lo que la psicología llama familias disfuncionales. Y dice, no, debido a esto, pues mira, en el mejor de los casos, un buen tratamiento psicológico y te va a costar mucho dinero. En el peor de los casos no tienes esperanza, ya estás marcado de por vida. No, no es así. Dios tiene el poder de transformar y usar vidas con pasados pecaminosos. Tu pasado pecaminoso, tu ambiente de pecado pasado, escucha esto, nunca justifica tu pecado presente. Repetimos eso.
Tu pasado de pecado o tu medio ambiente de pecado pasado nunca justifica o es un impedimento para que tú llegues a ser un hombre o una mujer de Dios. Y qué verdad, ¿no es cierto? Qué aliento. Y esto es lo que vemos en Hechos 16, versículos 1 al 5. Hechos 16, versículos 1 al 5. Vamos a estudiar esta gran verdad el día de hoy al continuar con nuestro estudio de este libro fascinante. Hechos 16, versículos 1 al 5. Vamos a leer este texto que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 16, versículos 1 al 5. Hechos 16, 1 nos dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí encontramos una descripción selectiva, no exhaustiva, del segundo viaje misionero de Pablo. Sabemos que es selectiva porque no incluyó aquí el Espíritu de Dios a través de Lucas, el escritor de Hechos, muchos detalles que encontramos en las epístolas. Recuerden que lo que estamos estudiando aquí de Hechos 15:40 hasta el 18:22 cubre poco más de 2 años, del 50 al 52 después de Cristo. Este es lo que llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Y en este viaje Pablo va a ir de Antioquía, en Asia, a Grecia, a Europa y luego de regreso. Y vamos a dividir en nuestro estudio de este viaje en 7 etapas. 7 etapas en las que lo presenta Lucas. Hoy vamos a empezar a ver la primera etapa, que es el viaje en Troas. Troas, lo vemos aquí en los versículos 1 al 10. No leímos los versículos 6 al 10 porque no nos va a dar tiempo de llegar al versículo 6. Si nos da tiempo entraremos, pero lo dudo. Pero aquí en el viaje en Troas, en Hechos 16, 1 al 10, vamos a estudiar 2 acontecimientos divinos en la vida de Pablo y Timoteo que reflejan su gracia y guía en tu vida. En otras palabras, vamos a ver 2 acontecimientos que Dios lleva a cabo en las vidas de Pablo y Timoteo que muestran cómo Dios opera en tu vida, mostrando su gracia en tu vida y también su guía. Vamos a ver su gracia, la gracia de Dios en tu vida, versículos 1 al 5, y en segundo lugar veremos en los versículos 6 al 10 su guía en tu vida. Vamos a ver la gracia de Dios en tu vida en los versículos 1 al 5 el día de hoy, y la próxima vez veremos, si Dios quiere, la guía de Dios en tu vida en los versículos 6 al 10. Entonces, vamos a concentrarnos en Hechos 16, 1 al 5 el día de hoy, y observen ahí en los versículos 1 al 5, cómo así como en la vida de Timoteo, así también se manifiesta la gracia de Dios en tu vida. Hechos 16, versículos 1 al 5. Observen ahí el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Detengámonos ahí. ¿Dónde está Derbe y Listra? Recuerdan ahí en el 14:6, si me acompañan para recordarlo, en el primer viaje misionero, Hechos 14:6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, regresando a Hechos 16:1, Derbe y Listra son ciudades del distrito de Licaonia, parte de la provincia romana de Galacia, lo pueden ver ahí en un mapa. Y noten, versículo 1 nos dice, y he aquí, esto es ahí en Derbe y Listra, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Una pausa ahí. Este es el famoso Timoteo, a quien Pablo escribió 2 epístolas, escribirá 2 epístolas más tarde. Aquí estamos en el año, por allá por el año 50 probablemente. Pablo escribe primera y segunda de Timoteo ya allá por el año 60, 62. Unos 2 años después, Pablo le iba a escribir a este hombre, que aquí lo llegamos a conocer, un simple discípulo, habría tenido aquí unos 20 años,
Él era de Listra, probablemente habría sido salvo cuando oyó el Evangelio mediante Pablo y Bernabé allá atrás en Hechos 14:20, donde acabamos de leer. En Hechos 14, 5 y 6, también en el 20. Y note, en versículo 1 nos dice algo interesante acerca de Timoteo. Él era discípulo, muy bien. Él era un verdadero creyente, él era un cristiano, alguien que había venido con una fe arrepentida al Señor. Probablemente tiene unos 20 años aquí, lo sabemos porque cuando Pablo le escribe allá en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, probablemente Timoteo ya tiene más de los 40, entonces es probable que aquí tenga unos 20 años, no estamos seguros. Y noten algo interesante de Timoteo, versículo 1 al final, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Esto es, su madre era racialmente judía, nos dice que era una mujer judía, pero creyente. Esto es, se convirtió en cristiana. Probablemente también bajo la predicación de Pablo en el primer viaje misionero en Hechos 14. Pero observen, su papá, versículo 1, era griego, racialmente griego, pero al no decir nada de que no era creyente, parece que él era inconverso. Él no era creyente. Ahora, aquí vemos algo interesante en la vida de Timoteo. La mamá era judía y de acuerdo con el Mishnah, ese libro que contiene las leyes inventadas por los judíos, este matrimonio de la mamá de Timoteo no era legal. Y en un matrimonio como este, los judíos tradicionalmente consideraban judío a Timoteo a través del linaje de su madre. Entonces, aunque el padre era griego y la mamá judía, Timoteo era considerado judío. Ahora, de acuerdo con la ley mosaica, ella debería haberse casado con un judío. Lo vemos en varias partes. Por ejemplo, si me acompañan por un momento en Deuteronomio 7, vean lo que dice Deuteronomio 7. Aquí Dios, recuerdan, estamos regresando unos 1500, 1400 años de Hechos 16, estamos alrededor del año 50, y aquí, noten lo que dice Moisés en Deuteronomio 7, versículo 1, obviamente aquí Israel está por entrar a la tierra prometida de Israel, Canaán, y dice Deuteronomio 7, 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Estas eran las naciones que vivían en Canaán. Y las hayas, escuchen esto, derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Dios les dice, maten a todos. Dicen, oye, qué serio, ¿por qué? Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, esto es, no te cases con un cananeo o con un eteo, jerjeseo, amorreo, no te cases con ninguno de ellos, ni tomarás a su hija para tu hijo, lo mismo, lo que llamaríamos en el Nuevo Testamento yugo desigual. Versículo 4, ¿por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dios le prohibió a Israel, y obvio esto se aplicaba aún en la época de la mamá de Timoteo, que se casara solo con israelitas. La implicación es que eran adoradores del Dios verdadero, verdaderos creyentes. Porque si se casaban con alguien fuera del pueblo del pacto, la tentación a alejarse de Dios sería tal que terminaría, Dios sabía, siendo arrastrados a la idolatría por haber emparentado, haberse casado en una relación tan íntima como lo es el matrimonio. Dios sabía que se iban a alejar de Él y Dios quería evitar eso. Entonces, regresando a Hechos 16, versículo 1, al final cuando dice que Timoteo era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, la mamá de Timoteo desde el punto de vista tradicional judío del Mishnah, había violado esas tradiciones. Y desde el punto de vista de la ley mosaica, también había pecado la señora, la mamá de Timoteo. Pero, noten al final del versículo 1, Timoteo era un cierto discípulo, hijo de una mujer judía que creyente. Dios en su gracia
la salvó junto con su hijo, y Dios en su soberanía iba a usar el trasfondo racial de Timoteo, de aunque la mamá, de acuerdo con la ley mosaica y la tradición judía del Mishnah, aunque la mamá había pecado desde el punto de vista de la ley mosaica y había violado la ley tradicional del Mishnah, Dios en su soberanía iba a usar a Timoteo, porque al tener padre griego tenía acceso a los gentiles, y al tener madre judía tenía acceso a ¿quiénes? A los judíos para evangelizar. Y noten versículo 2, hablando de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Recuerdan que Listra y Iconio estaban a unos 32 kilómetros de distancia. Y habría sido fácil que en ambos lugares conocieran a Timoteo. Él era un hombre conocido, noten, por su fidelidad al Señor. Versículo 2, daban buen testimonio de él. Timoteo era como Ruth, cuando Boaz le dijo a Ruth, versículo 11 de Ruth 3, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Este es un ejemplo a seguir. Pablo, recuerdan, años después, en 1 Timoteo 4:12, le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Este es un ejemplo a seguir, vivir de tal manera, donde estés, con quien estés, eres la misma persona, una persona de virtud, de tal manera que versículo 2, den buen testimonio de ti los hermanos, los creyentes que te conocen. Este es un ejemplo a seguir. Y noten, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, esto es, Pablo quiso llevarse a Timoteo con él en este segundo viaje misionero. Es probable que los ancianos de la iglesia en ese lugar confirmaron su llamado de Timoteo para ir con Pablo y le impusieron las manos en señal de apoyo y lo enviaron con Pablo y Silas. Esto lo vemos ahí en 1 Timoteo 4:14 y 2 de Timoteo 1:6. Y así Pablo, nota en versículo 3, tomándole, le circuncidó. ¿Acaso Pablo lo hizo personalmente? Quizás, o lo llevó con alguien más. ¿Por qué tomar un hombre de 20 años y someterlo a una cirugía tan dolorosa como esta? Versículo 3 nos dice la respuesta al final. Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En otras palabras, la circuncisión a Timoteo le habría abierto la puerta para llevar el evangelio a los judíos inconversos. Junto con Pablo, Timoteo entonces podía entrar a evangelizar las sinagogas, como el apóstol lo hizo, recuerdan, en su primer viaje en Hechos capítulos 13 y 14. Entonces noten, versículo 4, Timoteo se va con Pablo y Silas, y al pasar por las ciudades, ¿qué ciudades? No nos dice exactamente cuáles. Por la ruta que se describe en los versículos 6 al 10, probablemente pasaron por Iconio y Antioquía de Pisidia, quizás otros lugares, en donde habían cristianos que eran el fruto del primer viaje misionero de Pablo en Hechos capítulos 13 y 14. Entonces, versículo 4, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿Qué ordenanzas? Lo que vimos en Hechos 15, 1 al 29, ¿recuerdan? ¿Recuerdan qué ordenanzas eran? Allá al final del 15, recuerdan en el 29, Hechos 15, 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, van entregando esto. Y en el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas. La palabra griega ahí traducida confirmada se puede traducir fortalecidas. Esto es, se volvían más firmes en convicción y compromiso. En la fe, estaban creciendo espiritualmente y aumentaban en número cada día. Estaban creciendo. Y Pablo hace lo que hizo en el primer viaje misionero en Hechos 14, 22. Y aquí noten cómo Dios usó a Pablo, a Silas y ahora al joven Timoteo para versículo 5, para fortalecer a las iglesias. ¿Quién habría pensado que este joven de madre judía creyente y padre griego no creyente habría sido usado por Dios de esta manera al lado del gran apóstol Pablo? ¿Quién habría pensado que este joven, sin tener un ejemplo de hombre de Dios en su papá y una mamá,
que gracias a Dios vino a los pies de Cristo, pero fue un ejemplo de violación de la ley mosaica. No tuvo un ejemplo de una mujer de Dios, ¿no es cierto? Ni tuvo un ejemplo de hombre de Dios. Claro, tuvo una buena influencia la mamá de Timoteo, no fue de todo mal. Pero noten que no fueron los dos, los papás de Timoteo, Ruth y Boaz. No, había muchas carencias espirituales en la vida de Timoteo, ¿no es cierto? Sin embargo, noten quién llegó a ser Timoteo. Acompáñenme ahí a 1 Corintios 4, versículo 17. 1 Corintios 4, versículo 17. Unos 5 años después de lo que vemos en Hechos 16, recuerden, en Hechos 16 probablemente estamos alrededor del año 50, unos 5 años después, allá por el año 55 después de Cristo, Pablo escribe esta carta. Han pasado ya 5 años aproximadamente desde que Timoteo ha estado a su lado, y noten lo que ha pasado después de 5 años. 1 Corintios 4, 17. Pablo les dice a los corintios, vean en el 16 el contexto. Les dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo, esto es para que sepan cómo imitarme, versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Noten, después de 5 años, Pablo confía en Timoteo de tal manera que le llama amado y fiel en el Señor, le llama hijo, porque fue su hijo espiritual. Timoteo vino a los pies de Cristo a través de Pablo, y fue su mentor Pablo, lo discipuló a Timoteo. Y noten, manda a alguien a los corintios que gozaba de toda su confianza. Confiaba a tal grado Pablo en Timoteo que lo manda a Corinto para que les enseñe a los corintios cómo vivir y cuál era la doctrina sana. ¡Qué privilegio! ¿No es cierto? ¡Qué privilegio! Noten allá adelante en Filipenses 2 lo que vuelve a decir Pablo de Timoteo. Filipenses, y aquí Pablo escribe Filipenses entre el 60 y el 62, unos 5 a 7 años después de 1 Corintios. Vean lo que Pablo dice en Filipenses 2. Filipenses 2. Y este es un hermoso texto, pueden escuchar los sermones de Roger de este texto tan rico en contenido. Observen lo que dice Pablo aquí, Filipenses 2 desde el 19. Recuerden, en 1 Corintios lo vimos unos 5 años después. Después aquí lo vemos de 5 a 7 años después de 1 Corintios. Y nos dice en Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuchen esto, versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién? Versículo 19. A Timoteo. Noten, han pasado ya 10, 12 años con Pablo y este hombre sigue creciendo, sigue creciendo. Y Pablo dice, no confío en nadie, no confío tanto en nadie como en él. Ninguno goza de toda mi confianza como él. Impresionante, ¿no es cierto? Y de nuevo, viniendo de un hogar donde tuvo una madre que aparentemente pecó al casarse en yugo desigual, y un padre que no le ayudó a seguir al Señor. Y noten, pasan los años y llegamos a 2 de Timoteo, acompáñenme ahí. Y de aquí de Filipenses a 2 de Timoteo, Filipenses Pablo escribe entre el 60 al 62, y 2 de Timoteo, el 66 al 67. Entonces, estamos ya aquí, después de Filipenses, llegamos a 2 de Timoteo, y han pasado ya unos 4 o 5 años más, aquí en 2 de Timoteo. Entonces ya, desde que vemos a Pablo, digamos, llevándose a Timoteo, en Hechos 16, hasta esta última carta que el apóstol Pablo escribe, entre el 66 y el 67,
Han pasado unos 15 años aproximadamente, y noten quién es Timoteo después de 15 años. Allí en 2 de Timoteo tuvo sus luchas, no fue perfecto, y no fue por su trasfondo, es simplemente que luchó como cualquiera de nosotros. 2 de Timoteo 1, y en el versículo 5, noten lo que Pablo le dice. 2 de Timoteo 1, 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Oigan, qué privilegio, una pausa. Que después de 15 años de que el apóstol Pablo te conoce, diga, ¿tu fe es genuina? ¿Ustedes creen que Pablo no tenía discernimiento y no se hubiera dado cuenta si Timoteo era un impostor, un Judas? Después de 15 años de estar con él, viajando y demás, claro. Sin embargo, Timoteo era un hombre genuino, un hombre de Dios. Y nota en versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuchen esto. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes una fe genuina, igual que tu abuela Loida y tu madre Eunice, probablemente ambas vinieron a los pies del Señor durante el primer viaje misionero de Pablo, Hechos 13-14, igual que Timoteo. Dios las salvó a estas mujeres. Y hermanos, noten qué aliento aquí. Noten cuál fue la influencia de estas mujeres en Timoteo. Sí cometió, por lo que vemos, sí pecó a la luz de la ley mosaica, sí pecó la mamá de Timoteo al haberse casado en yugo desigual. Pero noten, a pesar de eso, observen la influencia de la mamá de Timoteo en 2 de Timoteo 3:15. Pasen 2 capítulos más adelante y vean lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Recuerden, Pablo ya va a morir, esta es la última epístola que escribe. Y él dice en 2 de Timoteo 3:15, le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo aprendió Timoteo esas escrituras? Desde la niñez, desde que era niño. ¿Quién se las enseñó? Su mamá y probablemente también su abuela. Y noten cómo usó Timoteo a la mamá y probablemente también a la abuela. Versículo 16, Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esas escrituras que le enseñaron probablemente su mamá y probablemente su abuela también, esas escrituras, versículo 16, son inspiradas por Dios, útiles para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué? La palabra. ¿Cuál es la palabra aquí en contexto? La escritura inspirada por Dios del 16, las sagradas escrituras del 3:15, que su mamá y probablemente también su abuela le enseñaron desde que era, ¿qué? Niño. ¿Cuándo se iban a imaginar la mamá y la abuela que Timoteo iba a estar predicando esa palabra que le enseñaron cuando apenas era un niño? Y noten, hermanos, qué recordatorio, qué aliento para ti como abuelo, a pesar de que tu hijo, tu yerno no conoce a Cristo o profesa ser cristiano y no anda bien, en la medida de lo posible puede ser y debe ser una influencia en su vida. Pero, advertencia aquí a los abuelos, acompáñenme a Efesios 6:4. Hay que aclarar algo. Efesios 6, versículo 4. Un texto que ustedes conocen. Efesios 6, versículo 4. Pablo dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Críenlos con la instrucción del Señor, de su palabra. La disciplina con las consecuencias negativas que trae su desobediencia cuando son pequeños, disciplina corporal, cuando son más grandes, obvio, consecuencias negativas, ya no disciplina corporal. Pero ¿a quién asigna Dios la responsabilidad de criar a los hijos? Padres, no dice vosotros, abuelos. Muy importante esto. Entonces, sí, sé una
Abuela Loida, un abuelo hombre de Dios que influencia a sus nietos, los apunte al Señor en la medida que sus padres, ¿qué? Te lo permitan. Tienes que respetar a los padres de tus nietos. Aun cuando sean unos paganos inconversos de lo peor, Dios les dio la responsabilidad primordial de crear a los hijos, no tú. Si Dios en su soberanía te da esa oportunidad, evangeliza, infúndeles, enséñales la palabra. Contacto, por ejemplo, si te dicen los padres, ¿sabes qué? Ya no quiero que le hables a mi hijo de Cristo. Sugerencia práctica, esto es apócrifo, esto no es bíblico. Ya no abras la boca. Ya solo busca ser un ejemplo de amor. Sé paciente con ellos. Instruye, enseña a través de tu ejemplo. Porque lo más probable si dices, no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mi yerno, mi nuera me dijeron que ya no le hablara el evangelio. No me importa, voy a sufrir persecución por causa de Cristo. Y ahí vas y te descubran, no vuelves a ver a tu nieto, suegra o suegro. Muy valiente y se te acabó la influencia. ¿No es cierto? Entonces, esto es una sugerencia práctica. Reconocemos que si quieres aventarte el round, por así decirlo, y quieres seguirles hablando, aunque ya te dijeron que te detengas, piensa en las consecuencias, piensa en lo que es más sabio. Pero noten qué motivación para ti, para como madre o padre cristiano, con esposa no cristiana, o simplemente tú que creciste en un trasfondo de padres inconversos de pecado. Timoteo llegó a ser el discípulo más importante del gran apóstol Pablo, aunque Timoteo tuvo un padre incrédulo y una madre que sí le enseñó la palabra de Dios, pero no fue perfecta. Se casó, como vimos, en pecado. Se casó con uno judío. Escucha, el plan que Dios tenía para Timoteo no se vio estorbado por el pecado de su mamá ni el pecado de su papá. Qué verdad, ¿no es cierto? El plan que Dios tiene para ti no está limitado por el pecado de tus padres. El plan que Dios tiene para tus hijos no está limitado por tu pecado ni por el de tu cónyuge. Entonces, sé fiel en enseñar y ejemplificar la palabra de Dios a tus hijos, a tus nietos. Ora por su salvación, a pesar del medio ambiente en el que estén siendo creados. Recuerda a José, a Ruth, a Abraham, tantos otros a lo largo de las Escrituras. A pesar de su medio ambiente de pecado, Dios tuvo el poder de convertirlos, de transformarlos, de usarlos de una manera estratégica a pesar de de su pasado y tantas carencias espirituales y económicas. Ahora debemos aclarar algo aquí. El matrimonio con un no judío de la mamá de Timoteo no debe motivarte a casarte con un no cristiano. Ya lo vimos en Hechos 15, pero tenemos que volver a tocar este punto porque vuelve a salir en el texto. Alguno podría pensar, bueno, ahí está. Como la mamá de Timoteo me caso con un inconverso y Dios puede salvar a mis hijos. O me caso con esa joven inconversa y no importa, Dios tiene el poder de salvar a mis hijos. Claro que puede en su gracia. Pero si te casas con un inconverso, pecas. ¿Por qué? Acompáñenme a 1 Corintios 7:39. Primera de Corintios 7:39. Hablando aquí de segundas nupcias para un creyente, un cristiano, hombre o mujer, que quizás se enviudó, quizás en un divorcio con base bíblica, digamos, quizás el cónyuge incrédulo lo abandonó o continuó en un patrón de adulterio no arrepentido y estuvo en una posición en la que pudo divorciarse y no estar bajo esclavitud y quiso rehacer su vida. Pablo dice en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con quien tú quieras, dice Pablo. Nada más un requisito. No importa si mide 1,80 o 1,60, no importa su complexión, si es de ojo verde, negro o azul. No importa. No importa la edad, lo que importa es una cosa, versículo 39 al final, con tal que sea en el Señor. ¿Qué es eso de en el Señor? Con otro cristiano. De lo contrario, pecarías
si te casas con alguien no cristiano y te expones no solo a la disciplina de Dios, escuche esto, sino al sufrimiento que puede traer a tu vida el desobedecer a Dios en esta área. Tenemos que hablar de esto por un momento. No te expongas a tantos pecados, a tantos peligros que conlleva el salir con un inconverso. Recuerda que tu meta como cristiano, digamos en el noviazgo, es conocer a una persona para saber si se casan. Pero la meta de un no creyente es diferente. Sí puede ser conocer a alguien para casarse, pero normalmente incluye satisfacer su deseo sexual. Claro, no nos chupemos el dedo. No, es que este es tan moral que solo le falta ser cristiano. Y lo hemos oído, ¿no es cierto? Este es mejor que muchos hermanos en la iglesia, a lo mejor externamente sí. Pero recuerda, no tiene el Espíritu de Dios. Y el peligro de caer en fornicación se acentúa cuando te vuelves novio o novia de un incrédulo. O de un cristiano débil. No nada más porque ya traiga la tarjeta de presentación, soy cristiano, mucho gusto, vamos a tomar un café. No por eso ya. ¿Por qué? ¿Por qué el peligro de caer en fornicación se acentúa cuando te vuelves novio de un incrédulo? ¿Por qué él no le molesta pecar en esa área? Si peca, ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Si es que te pide perdón. Él no te va a ayudar a huir de la fornicación, 1 Corintios 6, 18. De por sí es difícil huir de la fornicación para un cristiano. Y lo vemos con Pablo en Romanos 7. Lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El deseo del Espíritu es contra la carne. ¿Cuánto más es difícil con alguien que no tiene al Espíritu de Dios? Además, es un riesgo serio si sales con un incrédulo, porque una vez que entiende que para casarse contigo, ahí estás tú, la zanahoria, ¿ok? Tú eres la zanahoria del conejo. Dices, mira, lo único que necesitas para comer tu zanahoria es ser cristiano. Y es muy fácil y tristemente lo he visto en nuestra propia familia, tenemos casos así y seguramente conocen a gente así, que lo que hace el incrédulo con tal de casarse con la creyente o la incrédula con tal de casarse con el creyente, ¿qué hace? Yo hago mi oración, empiezo a ir a estudios, me bautizo y el otro dice, ya el Señor lo salvó. Y tristemente, acompáñenme a Mateo 12, esto es lo que pasa en muchos casos como este. Mateo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Recordarán que estudiamos esto a detalle hace algunos años atrás cuando estudiamos este gran evangelio, pero simplemente recordándoles un punto importante, Mateo 12, 43, el Señor usa una analogía aquí y dice, Mateo 12, 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. ¿Qué es esto? No habla de posesión demoníaca de cristianos, está hablando del peligro de una reforma externa sin regeneración interna. En otras palabras, limpias tu vida tipo el que vive en la embriaguez y va a Alcohólicos Anónimos y ya está limpio, y así muchos limpian su vida, y más aún cuando el premio, la zanahoria, es que me acepte mi novio cristiano, y entonces me caso. Externamente puede ser como un Judas y nadie se da cuenta, ni los discípulos, recuerdan, se dieron cuenta. Cuando el Señor les dijo la noche que fue entregado, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Recuerdan? Dijeron todos, eres tú, Judas, impostor de lo peor. No, ¿qué dijeron? ¿Soy yo, Señor? ¿Por qué? Porque se veía igual que ellos. Y el Señor dijo, de cierto os digo que uno de vosotros es diablo. El Señor lo sabía, siempre lo supo. Es la misma idea de 2 de Pedro, acompáñenme ahí. Y hermanos, queremos enfatizar esto porque tristemente es un peligro tan serio.
Y lo que menos queremos es que ninguno de ustedes termine en esto. Segundo de Pedro 2, 21 y 22. Bueno, vayan al 20. Segundo de Pedro 2, 20 al 22. Y aquí Pedro está describiendo a los falsos maestros. Claro, esto se aplica a los falsos discípulos, personas que externamente profesan ser cristianas y hasta pueden limpiar externamente su vida, se reforman externamente. Y dice versículo 20, vean desde el 19, perdón, ahora sí ya no retrocedemos más. Segunda de Pedro 2, 19, observan la condición de los falsos maestros. Les prometen libertad a los discípulos, supuestamente que tienen. Segunda de Pedro 2, 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? Corrupción, no son regenerados, no han nacido de nuevo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Quiere decir que perdieron la salvación? No. Simplemente entendieron intelectualmente el Evangelio, estuvieron cerca de él, se limpiaron externamente, se reformaron externamente, pero nunca nacieron de nuevo. El Espíritu de Dios no mora en ellos, no hubo un arrepentimiento genuino, no hubo una regeneración real. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido, esto es intelectualmente, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido de nuevo, no de manera salvadora, intelectualmente, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es serio, esto es serio. Solteros, tomen esto en serio. Tenemos casos en nuestra familia en los que esto se cumplió de manera profética. Alguien que reformó su vida externamente, un cristiano profesando ser cristiano, empezó a salir con una incrédula. La incrédula le dijeron, ¿sabes qué? Simplemente hazte cristiana, se hizo cristiana, limpió su vida, se casaron y no. Pasó el tiempo, ya que tenía la zanahoria en la bolsa, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál? Nada de cristiana. Recuérdalo. Empiezas a salir con un inconverso y probablemente estás saliendo, versículo 22, con un perro o con una puerca. No estoy siendo fuerte, es lo que dice el versículo 22. Piénsalo en esos términos. Es así de serio. Así de serio. Le dices, es inconverso, te engañas, te advierten quizás, te dicen cuidado, cuidado. No, ya aquí está, tomando estudios, se bautiza y demás, se casan y después de que se casan, oh sorpresa, desaparece. ¿Dónde está el cristiano tan fervoroso? Que en el prematrimonial se veía como un apóstol, Pablo renacido. ¿Dónde está Ruth? ¡Qué bárbaro! Se veía como Ruth esta muchacha en el prematrimonial. No, ya no está. ¿Por qué? Versículo 22. Porque el perro volvió a su vómito y la puerca lavada se volvió a revolcar en el cieno. Esto es serio. Vayan a Efesios 5. Con este terminamos. Efesios 5, un pasaje que conocen, pero es importante aplicarlo en esta área. Ahí está el que profesa ser cristiano y empieza a salir con el inconverso le dice al inconverso, conviértete, y se casan, se convierte supuestamente, no hay conversión genuina, y ya se casan, y sorpresa, Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y te casas, tú como cristiano, con una inconversa que profesó ser cristiana para casarse contigo y estás esperando que se someta a ti como al Señor. Y sorpresa, no se somete. ¿Por qué? Versículo 18, porque no es lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu. ¿Por qué? Porque nunca nació de nuevo. Porque solo se reformó externamente sin que hubiera regeneración interna para poderse casar contigo. Y no vas a poder tener una mujer que se someta a ti y tú como muchacha, como joven, como mujer cristiana, te casas con ese hombre guapísimo que resulta y un galán, un caballero, y hasta vino a los estudios y dijo que era cristiano y demás, y se casan y sorpresa, no era. Era un perro que volvió a su vómito.
Y por eso, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y vienes llorando a pedir consejería. ¿Qué pasó? ¿No me ama como Cristo amó a la iglesia? No, no puede, porque no está lleno del Espíritu, porque no tiene el Espíritu, porque nunca ha nacido de nuevo. Y luego vienen los hijos en una situación así. Y ustedes saben, se agrava. Ya pasó la Primera Guerra Mundial con la falta de sumisión de la esposa inconversa. Y entraron a la Segunda Guerra Mundial quizás con el esposo inconverso, que no puede amarla como Cristo ama a la iglesia. Es un egoísta, un patán, etc. Y llega la Tercera Guerra Mundial, llegan sus hijos. Y el cristiano, ¿qué creen que quiere hacer? Versículo 4, Efesios 6, 4. Vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y ahí está el cristiano luchando, ¿y el otro qué? No le importa, ¿no es cierto? No le importa, ¿qué? Vente para acá, hijo, vente a ver esta película, vente con mis cuates. Y ahí está, viven en una guerra continua, ¿no es cierto? Dice alguno de ustedes, oye, pero acabas de hablar de la mamá de Timoteo. Sí, por la gracia de Dios, Dios puede en su gracia hacerlo. Pero no creo que te quieras exponer a ese tormento, al que te puede llevar a casarte con un inconverso, disfrazado de cristiano. Entonces, sugerencia, y aquí abro el libro de sugerencias, ¿ok? Esto ya no es inspirado, lo que leímos es inspirado, esto no es inspirado. A la luz de esto, sugerencia práctica, estás como cristiano, como cristiana, saliendo con un inconverso, sugerencia práctica, deja a tu novio inconverso, quítale la zanahoria de su boca, que Dios lo salve sin ti, y si Él te quiere con Él, que te lo traiga ya que convertido. Sugerencia práctica. No es inspirado, reconozco, pero considera bien esta advertencia. Algo muy delicado. Cada vez que como soltero estés considerando una muchacha hermosa, un joven guapísimo, un caballero, una dama, lo único que le falta es venir a la iglesia, ya le explicas y empieza a venir a la iglesia, ya está. Y profesa fe en Cristo y se bautiza. Cuidado, puedes estar saliendo con una puerca o con un perro. Recuérdalo. Vamos a orar para terminar. Antes de orar, perdón, olvidé algo que les quería decir. Así como hubiera sido un buen lugar para concluir, pero bueno, esto era una implicación práctica para los solteros. Pero concluyendo este gran texto, así como Dios en su gracia usó a Timoteo a pesar de su trasfondo, viene ahora la consolación. Para aquellos de ustedes que vienes de un trasfondo como el de Timoteo, o tus hijos están en un trasfondo como el de Timoteo, de pecado. Así como Dios en su gracia usó a Timoteo a pesar de su trasfondo, Dios puede usarte a ti independientemente de tu trasfondo. Dios tiene el poder, la gracia de usarte para que otros escuchen el Evangelio, para fortalecer su iglesia. No necesitas venir de una familia de misioneros, de predicadores para ser usado por Dios. Tu responsabilidad es ser como Timoteo, esforzarte por ser fiel en todo momento, en todo lugar, y Dios va a determinar en dónde y cuándo te usa. Y tu mamá, papá, que estás luchando con un cónyuge cristiano hipócrita, que estás luchando aún con tu propio pecado, que sabes que es un mal ejemplo para tus hijos. Obvio, cumple tu responsabilidad de alinearte bajo la palabra, pero estás luchando ahí con un cónyuge hipócrita y le has dicho a tu marido, a tu mujer, oye, cambie, esto es un pésimo ejemplo para nuestros hijos, y no te hace caso aún cuando se dice cristiano, y sabes que está afectando a tus hijos, o es un incrédulo abierto y entregado al pecado. Recuerda a Eunice y a Loida. Sé una mujer fiel, sé un hombre fiel, a pesar de esa oscuridad en la que estás. Enséñale a tus hijos las Escrituras, busca ser un ejemplo de fe genuina. Y ora porque Dios abra su corazón y haga de tus hijos un Timoteo, una mujer de Dios. Oremos. Padre, gracias por este texto, este mensaje tan importante, este estudio que oramos, apliques a nuestra vida. Oramos, Señor, porque esto anime a nuestros hermanos que están viviendo en una situación en la que están están en medio de un ambiente familiar, laboral, lo que sea, particularmente familiar, lleno de pecado, que
y sienten como si estuvieran nadando contra la corriente. Pedimos que los animes, que sigan el ejemplo de Timoteo, cultiven una vida piadosa. Oramos por esos amados padres y madres que quizás por un cónyuge puede ser cristiano, pero que en su hipocresía no quiere vivir una vida de integridad y están preocupados por la influencia que trae a la vida de sus hijos. Quizás es una madre, un padre divorciados, están en una situación en donde no cuentan con el apoyo de un hombre, una mujer de Dios. Pedimos tu consuelo, tu gracia adicional para ellos. Tú sabes lo difícil que es y también sabemos que tú tienes una compasión especial hacia las viudas. Tú que eres padre de viudas y defensor, padre de huérfanos y defensor de viudas. Pedimos tu gracia, que tu gracia sobreabunde para nuestras amadas hermanas, para estos queridos niños y jóvenes, que no se vean, no se sientan como que les falta algo, a pesar del dolor, a pesar de las carencias espirituales o económicas. Pedimos que los animes, los fortalezcas, que la vida de Timoteo sea un modelo para ellos a seguir, una inspiración. Y oramos, Padre, también por nuestros amados solteros de cualquier edad, para que ellos tomen en serio esta advertencia tan delicado, y lo hemos visto tantas veces, tú sabes, Padre. Oramos, Señor, porque tomen en serio esta advertencia, que no racionalicen el peligro de casarse con un inconverso, ni siquiera exponerse a salir con un inconverso. Pedimos, Señor, que tu Espíritu haga penetrar como taladro estas verdades en su corazón. Gracias por esta mañana, te damos la gloria por el privilegio que nos has dado de adorarte juntos en Cristo Jesús. Amén.